perseguimos con problemas, en este caso de función de red operacional. Por cierto, estos problemas y ejercicios son del libro de Brenner, así que pueden consultarlo en Internet Archive. Bueno, seguimos aquí. Habíamos quedado acá. Tenemos aquí un circuito LC libre de fuentes. Nos dicen que tenemos LC, las condiciones iniciales de I. En cierto instante de tiempo, la energía almacenada en la capacitancia es de 10 joules. Calcule la magnitud de la corriente en ese instante de tiempo. Bueno, esto es muy sencillo. Hay que trabajar con las condiciones iniciales. El voltaje de la inductancia L de I de T, tenemos de I de T en 0 más, así que tenemos V en 0 más, que es 30. La corriente en 0 más nos dicen que es 0 y por tanto la energía almacenada en el inductor en 0 es 0. La del capacitor es un medio de CV cuadrado, que es el voltaje V, es el voltaje del capacitor, 13,5 joules. Y esa es la energía inicial, porque la del inductor es 0. Luego nos dicen que en un tiempo T la energía del capacitor es 10 joules, pero como la energía se conserva, si es 10 joules, la del inductor tiene que ser la diferencia, es decir, 3,5, para llegar a 13,5. Y luego la energía del inductor es un medio de Li cuadrado y de aquí sacan la corriente en ese tiempo T. Así de simple. A ver, aquí nos dicen en un circuito LC libre de fuente, el valor inicial de la energía almacenada en la inductancia es WL y el valor inicial de la energía almacenada en la capacitancia es WC. Use la ley de la conservación de la energía para mostrar que el valor máximo de la corriente se puede hallar de esta forma, en función de las energías almacenadas inicialmente. Bueno, aquí la energía total es WL más WC en T igual a 0. Luego WL es proporcional a I en 0 más al cuadrado. La corriente máxima ocurre entonces cuando WL es máxima, y es máxima cuando es igual a WL es máxima cuando es igual a la energía total, W. Entonces si WL es igual a W, WC es 0. Entonces la energía L máxima es W, es un medio de L, I máxima al cuadrado, y de aquí sacamos I máxima y nos queda en función de 2W entre L, pero W es WL más WC. Entonces hallamos esta primera ecuación. La parte B nos dice en el circuito el valor inicial del voltaje a través de la capacitancia es 100 voltios y el valor inicial de la corriente es 0. Se desea que LC sea igual a esto y que después de T igual a 0 la corriente nos sea de 2 amperios. 0,2 amperios, calcule el rango de valores que L y C pueden tener. Bueno, la energía del capacitor es un medio de C, BC 0 en 0 al cuadrado. Nos da en función de C, 5000 C, WL 0 porque la corriente es 0. Y luego nos dicen que la corriente máxima debe ser menor de 0,2 amperios. Pero la corriente máxima, habíamos dicho, de aquí de 6, la corriente máxima al cuadrado es 2 WL más WC entre L. Si WLC es 0, nos queda entonces en función de WC. De aquí despejamos WC, nos queda que WC debe ser menor que 0,02 L o L mayor que 50 WC o L mayor que 250.000 C, porque WC es 5000 C. Luego que tenemos que, aquí tenemos ya una desigualdad que nos dicen que L tiene que ser mayor de 250.000 C. Pero también nos dicen que LC debe ser igual a esto, 0,004, es decir, C tiene que ser esto. Luego, como L, fíjense que L tiene que ser mayor que esto, es decir, que L mínimo es 250.000 C. Y si ponemos L mínimo aquí, obtenemos C máximo.
Es decir, C máximo se obtiene con L mínimo, por tanto C máximo es esto entre 250.000 C máximo. De aquí despejan C máximo y les da 4 por 10 a la 5 faradio. Y de 12, entonces L mínimo va a ser 10. Y luego la parte C nos dice que en el circuito de B, de esta parte, I en 0 más es 0,5 y el valor inicial del voltaje a través de la capacitancia es 0. Determina el rango de valores que L y C puede tener para que después de T igual a 0 el voltaje a través de la capacitancia exceda los 100 voltios, manteniendo LC igual a esto. Entonces en la parte C nos dicen que I en 0 es 0,5, B en C en 0 más es 0, LC se tiene que cumplir esto y queremos que BC sea menor que 100 voltios. Esa era la condición que nos decían acá. Para que el voltaje a través de la capacitancia sea de 100 voltios. Bueno, aquí tenemos WL inicial, lo tenemos porque tenemos I0, tenemos WL inicial en función de L, luego WC inicial lo tenemos porque este voltaje es 0, por tanto es 0, y W entonces es WL. Luego tenemos que WC en cualquier T distinto de 0 va a ser un medio de C, B de T al cuadrado. WC máximo va a ser la energía que estaba almacenada total, que era W. Entonces nos queda esta ecuación, de aquí despejamos B de T y nos piden que ese voltaje sea menor de 100 voltios. Bueno, aquí entonces me equivoqué porque dice que de la capacitancia no exceda 100 voltios. Entonces esto tiene que ser menor de 100, pero W está en función de L, y de aquí sacamos entonces una desigualdad en L. Y la otra igualdad que nos permite resolver el sistema, se debe mantener que L por C tiene que ser igual a esto. Y bueno, aquí simplemente entonces se trabaja con estas dos ecuaciones. Y al final hallamos que C debe ser mayor que 1 por 10 a la menos 4 faradio, o C mínimo igual a esto. Y de 27, si tenemos C mínimo, podemos hallar L máximo, que nos daría 4 henries. Si tenemos C mínimo, de aquí, L, como L va a ser esto entre C, si dividimos entre C mínimo tenemos L máximo. Entonces L máximo nos daría 4, por tanto L tiene que ser menor que 4 y C tiene que ser mayor que 1 por 10 a la menos 4 faradio. A ver, en esta ecuación en este problema nos dicen que la ecuación de equilibrio de una variable y en un circuito RLC libre de fuente está dado por esto. Demuestra que si una variable x es igual a p por y es definida, la ecuación de equilibrio para x es ahora de este tipo. Es decir, es la misma de antes, solo con y con x cambiado. Es decir, que si ponemos x igual a la derivada de y hacemos la ecuación de equilibrio, nos debería dar igual a esta, solo que cambiamos y con x. A ver, tenemos la ecuación de equilibrio, nos dicen que x tiene que ser igual a p por y, es decir, x es la derivada de y con respecto a t, despejamos y, la colocamos aquí en 1, y fíjense que como esto se maneja algebraicamente, este p va aquí a 0, y por tanto nos queda la misma ecuación de equilibrio. Efectivamente solo se cambia y por x. O si lo quieren ver en función del tiempo, sin el operador, esto por x entre p sería la integral de esto. Eso tiene que ser 0 si derivan con respecto al tiempo, entonces le va a quedar esto igual a la derivada de 0, que es 0, y que coincide con esto. Y la parte B
nos dice, demuestre que si una variable x es definida ahora como una combinación lineal de y con n de sus derivadas, es decir, que ahora x va a ser igual a sumatoria de a su n, p a la n por y. Con las a su n constantes, la ecuación de equilibrio para x es la misma que en a. Se sigue manteniendo esto. Se sigue manteniendo esta ecuación de equilibrio. A ver, aquí nos dice entonces que si x ahora tiene esta forma, lo que hacemos es la desarrollamos. Sería 0y a 1py a 2p cuadrado y a np a la ny. Es decir, x, aquí saca un factor común y, nos quedaría y por este polinomio en p, o y es igual a x entre este polinomio en p. Por tanto, y se puede escribir como x entre la sumatoria de un polinomio en p, que se pone como la sumatoria. Y por tanto, la ecuación sería esta ecuación por x entre esto. Y de nuevo, esto se maneja algebraicamente porque esto es una constante, pues solo depende de p. Se multiplica por 0 y efectivamente volvemos a esta ecuación. A ver, en este problema nos dicen, se sabe que en el instante t igual a t1 y en t1 es igual a 4 amperios, Bmn en t1 es menos 10, calcule a la derivada de I con respecto a t en t1, B sub a B, que sería el voltaje del capacitor, y de Bn Mn con respecto a t en t igual a 1. Bueno, aquí, como esto está en serie, vamos a simplificarlo, hallamos el equivalente. Tenemos aquí estos dos en serie. Sería 0,5 menos 5,2. C equivalente sería esto porque solo hay uno y la resistencia serían 6 más 7 más 4, 16 ohmios. Tenemos este circuito 16, 0,02 y 2. Bueno, aquí la ecuación es muy simple. La corriente, el voltaje del inductor, BLGL de I de T, que es igual a menos 16I más el voltaje del capacitor. Sería entonces este voltaje del inductor sería menos este voltaje menos el voltaje del capacitor. Aquí, bueno, se divide entre L. Esto lo pasamos a la notación. Bueno, aquí tenemos entonces de I de T, luego B sub Mn. Esta corriente I sigue siendo esta corriente I, se mantiene. Por tanto, B sub N es simplemente el voltaje de aquí a aquí es menos la caída en estas dos resistencias, es decir, menos 5I menos el voltaje del inductor. Tenemos aquí esta otra ecuación. Y por tanto, B sub Bmn en T1, que nos los dan, que es igual a menos 10, va a ser igual a menos 5I en T1 menos 0,5 de I de T en T1. De I de T en T1 también tenemos que calcularlo. Entonces despejamos aquí de I de T en T1, pero I en T1 sí lo tenemos, porque es 4, y entonces podemos hallar de I de T en T1, que es menos 20. Luego la parte B nos dicen calcular B sub AB en T1. B sub AB va a ser el voltaje del capacitor, que es 1 entre C, la integral de I más BC en 0, y B sub AB es BC, por tanto va a ser igual a este voltaje, va a ser igual a 16I más BL, 16I más BL, el voltaje B sub AB negativo, exacto. Entonces BC en T1 va a ser igual a
B C en T1, que es B sub AB, va a ser igual a menos 2 de I de T en T1, menos 16 en T1. Esto lo tenemos. Y de I de T en T1 ya lo habíamos calculado, y así que podemos hallar B C en T1, que nos daría menos 24. Y luego nos piden B sub MN. B sub MN sería, este voltaje sería simplemente menos 5I menos el voltaje de la inductancia. Esto ya lo tenemos en T1 y en T1 también, entonces ya lo podemos resolver. Es un problema de condiciones iniciales. A ver, en este otro problema nos dice que demuestre que la forma KT E a la menos W0T W01 entre LC es una solución del circuito RLC serie libre de fuente. Este circuito, si W0 es R entre 2L por sustitución directa de esta forma en la ecuación de equilibrio. Esa es la parte A. Es decir, nos están diciendo que esto puede ser una solución de esto, siempre que W0 al cuadrado sea 1 entre LC. Bueno, si es una solución, B sub AB también va a tener la forma exponencial. Luego nos dice en la parte B, comienza con la solución general del circuito RCL serie libre de fuente dado por la ecuación A, esta ecuación, y demuestra que la ecuación B, esta ecuación, es la solución para el caso críticamente amortiguado, tomando el límite cuando S2 se acerca a S1, y la parte C nos da la ecuación de equilibrio de este circuito RLC serio, que ya la habíamos visto que era B, en este caso el voltaje del capacitor por este polinomio en P igual a 0, porque es libre de fuente. Luego, aquí tenemos que B sub AB va a tener la forma exponencial. Si nos dicen que esto es una solución, entonces B sub AB debe tener esta forma, KT por E a la menos W0T. Aquí podemos hallar la primera derivada de B sub AB, porque aquí nos van a pedir la primera derivada de B sub AB y la segunda derivada de B sub AB, porque hay que hacerlo por sustitución directa y nos debe dar 0. Entonces hallamos la primera derivada suponiendo que B sub AB tiene esta forma. Luego hallamos esta parte, luego hallamos la segunda derivada P cuadrado B sub AB y luego hacemos la sustitución directa en la ecuación de equilibrio, en esta ecuación, y efectivamente si hacen la sustitución y hacen toda el álgebra le va a dar 0. Entonces se cumple C y por tanto TK por L a la menos W0T es una solución. Luego la parte B era, dice comienza con la solución general del circuito RCL serie libre de fuente dado por la ecuación A y demuestra que la ecuación B es la solución, esta ecuación, para el caso críticamente amortiguado tomando el límite cuando S2 se acerca a S1. Es decir, S2 igual a S1. Entonces la solución ahora es la exponencial más la exponencial por T. A ver, se parte de la solución general y nos piden que tomemos el límite de S1 cuando tiende a S2. Luego nos dicen que B sub AB entonces debe tener esta forma. Una constante por la exponencial más otra constante por la exponencial. Aquí fíjense que estas constantes, K1 y K2 son complejas. Hay que trabajarla en su forma compleja. Sabíamos que K1 tiene esta forma. K2 tiene esta forma. Es el conjugado de K1. K2 es el conjugado de K1. S2 es el conjugado de S1. Y el caso críticamente amortiguado se da cuando S1 tiende a S2. Es decir, solo hay una raíz. Es S1 igual a S2, en ese caso WD tiende a 0 o alfa tiende a menos W0. Bueno, ustedes trabajan de aquí de la forma general.
Si esto es el conjugado de esto y S2 es el conjugado de esto se puede poner en esta forma. Este sería el conjugado de este y por tanto esto es igual a 2 veces la parte real de esto. Y K1, tomamos el dato que nos dan de K1. Y aquí nos dan K1 y nos dan K2. Entonces nos queda 2, la parte real de esto. Aquí S1 y S2 son complejos, hay que manejarlo en su forma compleja. Entonces S1 sería menos alfa más JWD. Aquí sacamos entonces la exponencial E a la menos alfa T porque es real, fuera de la operación de obtención de la parte real. Y entonces nos queda esto que es complejo por E a la JW de T, que es coseno de W de T más J seno de W de T. Luego en el límite cuando W de D tiende a 0, aquí el caso críticamente amortiguado, W de D tiende a 0. Nos quedaría esto por la parte real. En este caso, S1 menos S2. Cuando WD tiende a 0, tiende a J2WD. Coseno de WD de T tiende a 1 porque WD tiende a 0, por lo tanto es coseno de 0 que es 1. Y esto entonces sería el límite de JWD de T cuando WD tiende a 0. Esto lo dejamos igual acá. Y aquí, para obtener este límite, pasamos esto, multiplicamos y dividimos por W de T arriba y abajo, porque sabemos que el límite de esto, seno de W de T entre W de T tiende a 1 cuando W de D tiende a 0. Bueno, cuando alfa, en este caso también alfa tiende a menos WD a W0, menos WD 0, entonces nos va a quedar de esta forma. Desarrollan esto, nos queda esto por esto. Luego dos veces la parte, tenemos que hallar 2 veces la parte real de esto. Recuerden que aquí S1 y S2 son complejos. Esto cuando S1 tiende a S2, esto tiende a B0. Y luego esta parte, cuando S1 tiende a S2, tiende a I0 entre C menos S2B0 entre J. Esto tiende a J2WD por JWDT. Esto se va y por tanto tiende a esto. Así que 2 veces la parte real de esto va a tender a 2 veces la parte real de esto. El 2 se va, nos queda esto. Y en el límite, cuando es críticamente amortiguado, S2 tiende a menos W0 y por tanto esto tiende a esto, que es igual a esto. Tomando la parte real, entonces al final B sub B de T va a tener la forma E a la menos W0T por B0 más esto. Esto es una constante multiplicada por T, por tanto nos queda K1 más K2 por T por E a la menos W0T, donde K1 es B0 y K2 es esto. Entonces efectivamente tiende K1 más K2T por E a la menos W0T es una solución. Bueno, lo dejamos así, seguimos en el próximo vídeo.